Sí está en la pantalla, si me ayudan por favor me lo ponen, quien esté manejando, gracias, porque sí está, todo lo que está en negrillas en la hoja que tienen está en la pantalla. Una coma puede marcar la diferencia entre un hombre común y un caballero. No es lo mismo que un hombre diga, no tengo novia, que diga, no, tengo novia. ¿Sí captaron la idea? Es la diferencia entre un patán y un caballero. Si crees que cuidar la ortografía es un disparate, dispárate. Eso dicen los adoradores de la ortografía. No eres tú, es tu ortografía. Es una buena manera de cortar a alguien, ¿no? No eres tú, es tu ortografía. La buena ortografía me atrae textualmente. Enamorarse es grave. No lo digo yo, lo dice la ortografía. Para los que no captan, la palabra grave es grave. Se dice que la mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. Porque sí, leyendo mala ortografía se aprende mala ortografía. Bueno, digo esto porque lo que quiero hablar es me parece que hay un asunto espiritual de la ortografía. No tiene que ver con las letras, no, tiene que ver con la vida. Leamos dos pasajes en donde encontramos dos ideas fundamentales en las que se basa la tesis principal de esta reflexión. Los siervos de Dios escribimos en la vida de los discípulos, las ovejas, miembros de la iglesia, y debemos tener cuidado con la ortografía porque ni un acento ni un punto de la i pasará. Y les pruebo que esto es cierto con dos pasajes de la Escritura. Uno son palabras literales del Señor Jesucristo y el otro son palabras del apóstol Pablo. Primero Pablo, dijo él, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. ¿Pueden leer conmigo lo que sigue? Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 1 al 6. O sea que escribimos, los líderes espirituales escribimos en la gente, escribimos cartas de parte de Dios, con la sangre de Cristo. Es metafórico todo esto por supuesto, pero dice algo, y escribimos algo espiritual. Hagamos una semblanza breve de este pasaje. Algunas veces los formulismos sociales y administrativos nos pueden separar. Muchas veces, a los bautistas, ¿cómo nos separan esas cosas? Sé de iglesias que un hermano que llega a una congregación, ya tiene 2 años en esa congregación, no puede trabajar, no puede ministrar, no puede hacer nada. En algunos casos no puede ni siquiera celebrar la Santa Cena, porque algunas iglesias celebran la Santa Cena con la comunión cerrada o ultra cerrada, y no puede hacer nada porque no ha llegado su carta de transferencia. Y no ha llegado su carta de transferencia porque en la otra iglesia se les ha olvidado, se les traspapeló y no sé qué. Y un papel impide que un hermano ministre y haga cosas. La vida comunitaria en el reino está basada en la obra de Dios en nuestra vida, más que en la formalidad de documentos y acuerdos. Debemos vivir el discipulado más que las reglas parlamentarias. Espero que nadie se ofenda por eso. Un ministerio en Cristo es un instrumento de Dios para escribir en otras vidas. Ninguno de nosotros es competente por sí mismo, solo por gracia servimos a Dios. Y el ministerio es un asunto espiritual y no solo un asunto de legalismo. Me parece que este pasaje de estas cosas nos habla, de muchas más, pero de estas cosas nos habla en relación a lo que yo quiero compartir hoy. Escribamos vida con buena ortografía. El siguiente pasaje es Lucas 16, 14 al 18, y dice la Escritura así. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera, y ese no debía estar aquí, pero se fue también el texto. Pero la clave es aquí, el asunto de la tilde
de la ley. Ni una jota, ni una tilde de la ley se frustra. Muy bien, hagamos una semblanza de este pasaje brevemente. El Señor puso el dedo en la llaga de los religiosos y los religiosos materialistas respingaron. Siempre que Jesús ponía el dedo en la llaga se enojaban y lo contraatacaban. El Señor les confronta con su realidad. Eran una caricatura de la espiritualidad. Algunas veces les llamó sepulcros blanqueados, otras les dijo hijos del diablo. O sea, como que su opinión del Señor de estas gentes no era buena, ¿verdad? Más o menos nos sospechamos. La falsa espiritualidad es valorada en el ambiente religioso, pero es abominación ante Dios. Eso dice este pasaje, que la falsa espiritualidad se valora mucho en los ambientes sociales. Esto es una realidad en aquella época y es una realidad en nuestro tiempo también. Valoramos, por ejemplo, los años de trayectoria sin considerar el fruto del Espíritu. Exaltamos los liderazgos posicionales sin considerar las enfermedades eclesiásticas de dichos liderazgos. Me he dado cuenta, acuérdense que soy viejo lobo de mar en las líderes de la Convención Nacional, me he dado cuenta que muy a menudo tenemos oficiales con cargos muy importantes que en su iglesia son candil de la calle. En su iglesia son lata al pastor, son lastres para el pastor, son un problema en su iglesia local. Pero a nivel nacional, hombre, los ponemos de, ¿para qué digo puestos? No vaya a ser que me recuerden nombres y a ustedes también. Y los ponemos de oficiales porque sobrevaloramos ciertas manifestaciones visibles, externas de la vida y no las internas y espirituales. Eso pasaba en aquella época y pasa en nuestros tiempos, pienso yo. La religiosidad satisface al religioso, pero ofende a Dios. Este pasaje se trata de una arenga contra el tradicionalismo, el legalismo y la religiosidad vacía de Dios. La ley es el mensaje de Dios que culmina en la encarnación en Jesucristo, eso dijo el Señor en este pasaje. Y la necesidad de todo ser humano es encontrarse con el reino. Y la palabra de Dios es verdad y siempre se cumple. Eso es lo que quiso decir con ni una jota ni una tilde de la ley. Y no existe modo correcto de incumplir la ley. Ahora, esto es una semblanza que hay que dar nada más del texto, porque en el transcurrir de esta conferencia, estas cosas irán aflorando para enseñarnos algunos detalles. En estos dos textos se basa la tesis de esta enseñanza que quiero compartir con ustedes. Otra vez déjenme decirla, pero ahora con una explicación un poco más amplia. Primera tesis o enseñanza fundamental de esta conferencia. Escribimos en la vida de nuestras ovejas, punto. Escribimos en la vida de nuestras ovejas, usted y yo. Nuestras cartas de presentación son nuestros discípulos. Nosotros, usted y yo, pastores, familias pastorales, nuestros discípulos son nuestra carta de presentación. Ellos dicen quién somos y qué clase de ministerio ejercemos. Escribimos el Evangelio en la vida de otros y en el contexto de la indisposición de los líderes religiosos de aquel tiempo a los que el Señor les habla estas cosas, el Señor los confronta con una idea importantísima. Pueden leer conmigo Mateo 11:19, dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Y aunque por supuesto que aquí se incluyen los hijos en la carne, pero ustedes y yo sabemos que en los términos judíos y en los términos rabínicos, aquí hijos significa discípulos. Por supuesto que incluyen los hijos porque los hijos también son nuestros discípulos, los hijos me refiero biológicos, pero es evidente que a lo que se refiere aquí con hijos es nuestros discípulos. Así es que usted y yo escribimos en la vida de otros, por eso podemos decir que la idea es muy clara y radical. La calidad de un maestro se prueba en sus alumnos. El ministerio de un pastor se demuestra en sus ovejas. Por eso es tan grave que de repente nos quejemos de nuestras ovejas. Pero es tan grave que alguno de nosotros se queje con otro pastor medio y le diga, no hombre, es que mis ovejas ya no los aguanto, son de lo peor, no trabajan, no vienen temprano, no asisten, no tienen pasión por las almas perdidas, no aprenden nada, no saben nada. Perdóname, si alguien dice eso, se está echando tierra, pero bárbara, a sí mismo. Bárbaramente, se está denigrando a sí mismo, porque las ovejas pues son producto de nosotros. Es como el maestro, ¿no?, que se enorgullece de reprobarlos a todos. No, tengo 20 alumnos, los reprobé a todos, pues no les enseñó nada. O sea, como mínimo páselos para no dejar, porque si los reprueba está diciendo que no les enseñó nada. De hecho hay un axioma de la pedagogía que dice, en tanto que el alumno no ha aprendido, el maestro no ha enseñado. Así es sencillo. El maestro no puede haber enseñado y el alumno no puede sin aprender. No, si el alumno no ha aprendido, el maestro no ha enseñado.
porque el maestro debe buscarle, a ver por dónde, para enseñarle a aquel. Entonces, la calidad de un maestro se prueba en sus alumnos y el ministerio de un pastor se demuestra en sus ovejas. 2, segunda tesis o enseñanza fundamental de esta conferencia. Lo que escribimos es el mensaje completo de la palabra del Señor. Aquello de la tilde y la jota que no pasarán, me parece que habla de un pasaje, de no integridad de un mensaje que damos. No debemos añadirle nada, no debemos quitarle nada, debemos predicarla integralmente. Varios son los pasajes en donde Pablo nos exhorta a ser fieles al mensaje de la palabra de Dios. Por ejemplo, lean conmigo Corintios, 2 Corintios. Pues no somos muchos, como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y también a 2 Timoteo le escribe Pablo así, lean conmigo también. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que esgrime bien la palabra de verdad, que es espada. Por todo esto, el hecho de que escribimos en la vida de las personas y de que lo que escribimos es un mensaje que debe ser integral, por estas dos verdades que nos dicen estos dos textos, yo creo que ustedes y yo debemos escribir vida con buena ortografía. Esa es la razón de este título. Debemos escribir vida con buena ortografía. Les cuento. En el seminario que estudié en Lomas Verdes, como casi todos los seminarios supongo yo, había una experiencia, algunos saben esta historia, había una experiencia que era, no sé, así como el reto más grande de los seminaristas, especialmente los novatos. En la clase de homilética nos daban un miércoles en capilla para predicar. Ahora pues somos predicadores, nos gusta eso, algunos habían predicado muy pocas veces, algunos muchas veces, pero predicar ante tus maestros, y además en mi época era obligatorio ir a capilla, estaba lleno la capilla, todos iban porque era obligatorio. Ahora creo que no es tan obligatorio porque cuando me han invitado al seminario veo bien poquitos, pero aquella época todos estaban ahí, todos, lleno, todos los maestros, todos los de administración y los alumnos. Y lo peor de todo, no te están oyendo nomás muy felices buscando edificación de la palabra del Señor, que a lo mejor sí, pero no, en sus manos tienen una hoja de evaluación que dice: sus ilustraciones fueron excelentes, muy buenas, regulares, malas, no, o peores, o como se diga, o peores. Sus puntos fueron, ¿sí? ¿Les pasó eso, pastores que fueron a un seminario? ¿Les pasó eso? ¿Pasaron por esa gran tribulación alguna vez? Porque eso es dar nivel de gran tribulación, ese asunto. Y entonces, en mi época, había un compañero cuyo nombre no voy a decir, Señor, que no se me salga, un buen amigo, que era famoso porque era agudo en sus juicios y crítica de los sermones. Era opcional que pusieras tu nombre del evaluador. Existía la posibilidad de que fuera anónimo para poder decir lo que quisieras y aquel no supiera ni quién fue y no le doliera tanto. Pero él a propósito ponía su nombre y 2 apellidos, porque quería que se supiera. Él era un juez severo para los predicadores. Y un día supongo yo que he de haber predicado muy bien, porque no halló nada malo que ponerme. Yo pienso que lo impacté, y entonces al final decía comentarios, y él, no habiendo encontrado nada, porque si hubiera encontrado, me hubiera dado en la torre, puso nada más esto: muy bien, nada más te hace falta vivirlo. Oiga, fue un gancho al hígado, ¿no es cierto? O sea, fue más agudo y más mordaz que cualquier otra. Que bien, nomás te hace falta vivirlo. Pero yo era un cuate, era amigo, ¿no? Yo sé que no era pleito ni nada de eso. Pero a lo mejor él pensó que me iba a ofender algo así. Me encantó. Me pareció que era magnífico lo que me dijo. La frase se ha convertido en un principio para mi vida como predicador, maestro y conferencista. Debo vivir lo que enseño, predico y comparto. Gracias. Casi se me sale el nombre. Gracias, compañero de seminario, por tu recomendación. Él nunca se imaginó cuánto bien me iba a hacer su mordaz crítica, ¿no? Su irónica frase. No sé qué motivó a decírmela, pero el Espíritu Santo la utilizó para enseñarme algo. Esto nos recuerda que lo que más impacta a las personas que servimos no es lo que decimos, sino lo que vivimos. Y con lo que vivimos enseñamos y escribimos historias en la gente. Esto nos lleva a reflexionar primeramente en algunas. Esto nos lleva
primeramente a reflexionar en algunas ondas de interferencia. Permítame, antes de compartir con ustedes algunos principios para escribir algunas reglas de ortografía pastoral, de ortografía ministerial, de ortografía espiritual. Antes de eso, permítame hablar de algunas ondas de interferencia que podrían impedir dejar nuestro legado, que pueden impedirnos escribir con salud. Para ejercer el pastorado con eficiencia necesitamos evitar algunas enfermedades típicas del liderazgo. Primera enfermedad o onda de interferencia, o como lo quieran llamar ustedes, cosa mala, cosa que debemos evitar. Le voy a llamar a esto la mala ortografía del histrionismo. Histriónico, actoral, actor, histrión, un actor. Pero no rimaba bien las otras palabras, por eso puse esta dominguera. La mala ortografía del histrionismo. El mal de la farándula de la fe. Vivir un personaje en lugar de vivir nuestra aventura de fe verdadera. Hermanos, es muy triste, pero nuestro mundo evangélico está lleno de personajes. Muchos líderes cristianos viven su vida posando para ser vistos. Posan para ser vistos. Como lo hacen los adolescentes en el Facebook, porque Facebook vemos, corazones no sabemos, ¿no es cierto? Algunos tienen una permanente actitud triunfalista, como si nunca les doliera nada, como si nunca fracasaran, como si nunca estuvieran tristes. Los saludas, ¿cómo te va? En victoria, hermano. Aleluya. Al infinito y más allá. ¿No conoces gente así? La película de Toy Story, a mí la escena, la primera, la 1, a mí la escena que me mata, me hace llorar, es la escena donde Woody le dice a Buzz, eres un juguete. Me encanta esa escena, porque aquel está vuelto loco, ¿verdad? Cree que vuela, no vuela, cae con estilo. ¿Se acuerdan? Si la vieron, si tienen hijos pequeños, si la vieron, si no tienen hijos pequeños, no saben nada, no han visto películas de esas. Pero el Buzz cree que vuela y se cree que, sí, camaradas, no sé qué, está vuelto loco porque se cree todo lo que dice el instructivo de su caja. Y Woody es más listo, es el juguete mayor, tiene acá Andy, ¿no? En su zapato, porque es el mero juguete del dueño, del humano. Y le hace ver a Buzz, y esa frase me encanta, eres un juguete, porque aquel no sabe que es un juguete. Eres un humano. Me gustaría decirle a los histriónicos, ¿cómo estás, hermano? En victoria, hermano. Sí, nos hacen creer que siempre están bien, que nunca tienen problemas. Y el problema es que los creyentes que los observan, hacen que tengan una idea equivocada de la vida cristiana. Y cuando un creyente, oveja de esa persona, tiene un problema, se siente terriblemente culpable. Aunque los problemas no sean su culpa, se siente culpable, porque idealiza el cristianismo como si se tratara de una vida sin problemas. Por causa de ello se han acuñado frases como esas, en victoria, hermano, o los que dicen, yo no estoy en crisis, estoy en Cristo. ¿No? Y si dice Cristo no funciona, hay que decir Cristo, así como un estornudo para que sea más espiritual, Cristo. Porque decir estoy en Cristo no funciona, estoy en Cristo, hermano. Así con ceseando es más chido, más espiritual. Todo lo cual, eso de en victoria, eso de estoy en Cristo, todo lo cual está bien, pero no cuando se tiene la equivocada idea de una vida sin enfermedades, sin fracasos y sin necesidades. Se les olvida lo que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y lo dijo en el contexto de sé tener riqueza, sé tener triunfos, bienestar, salud, pero también sé tener enfermedades, también sé tener pobreza, sé tener escasez, bajo cualquier circunstancia. Se los leo si quieren, los textos anteriores. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y luego es cuando dice, todo lo puedo en Cristo. Es cuando usted y yo tenemos victoria. Cuando ganamos en un partido de no sé qué, cuando nuestra iglesia consigue una cosa y decimos, todo lo puedo en Cristo. No, ahí no va. No, ahí no va eso. Va cuando se nos cae la casa por el terremoto, ahí va, todo lo puedo en Cristo. Ahí va esa frase. Cuando se me cayó todo, cuando fracasé, cuando me enfermé, cuando le dijeron a mi esposa que soy diabético y se acuerda ya de mi madre y todas esas cosas, ahí va, todo lo puedo en Cristo. Pero no, la ponemos como triunfalismo cuando ganamos. Si es que todo lo puedo en Cristo. El apóstol Pablo se refería a cuando estoy en luchas y en situaciones difíciles. Y solo hace falta leer la descripción que Pablo hace de sí mismo y de su ministerio en 2 Corintios 11, 16 al 33, para darnos cuenta que su vida fue una aventura llena de dolor, enfermedades, persecución, humillación.
azotado, 40 azotes menos uno, 3 veces. Una vez lo intentaron matar, como a Esteban, lo lapidaron, lo enterraron hasta la cintura, y luego entre todos le tiraron piedras y lo dieron por muerto, pero no murió, estaba vivo. Naufragó, él dice que varias veces, usted y yo sabemos de una que está en el libro de los Hechos, pero él dice que varias veces, y que en alguna ocasión pasó varios días y noches en alta mar, con la posibilidad de que los tiburones se lo comieran. Él sí que padeció. Así es que aquellos que en victoria, hermano, los Buzz Lightyear antes de Woody, o sea, antes de que su amigo Woody lo convenciera de que es un juguete, viven un personaje. Viven un personaje. Hay una gran diferencia entre el triunfalismo y el triunfo verdadero. La verdad es que todos somos ovejas. Los pastores también estamos en proceso de discipulado, también sufrimos. Recordemos que el de lo necio del mundo escogió Dios. Si nos tiene sirviendo y en medio del servicio tenemos tribulación, debemos entender que se trata de terapia ocupacional que nos da el Señor para mantenernos cerca de Él y seguir esforzándonos. Mi esposa compartió hoy algo acerca de eso, ¿no? La terapia que vivió allá en Chihuahua. Y debo decirles, porque me parece que está bien aquí, ella compartió cosas muy íntimas de nuestra familia, de situaciones difíciles que hemos pasado. Yo lo compartí con ustedes también, que hay una situación problemática en nuestro hijo mayor. ¿De qué sirve estar en victoria, hermano? Siempre estamos bien. Yo he dicho a mi iglesia, predico, y se ríen cuando predico porque digo tontería y media, o graciosadas o lo que sea, pero muchas ocasiones, le he dicho a mi iglesia, pero muchas ocasiones predico, pero por dentro mi corazón está destrozado. Y cuando puedo y hablar con mis amigos y mis compañeros en la iglesia, mis ovejas, no hay ningún problema en que llore junto con ellos, porque no soy un histrión. No vine aquí para actuar, no vine aquí para hacerme pasar que soy un superhombre y que no sufre y que no sé qué, como el boss, no, sí, camaradas, estaba bien loco, ¿se acuerdan? Siempre me da risa porque lo veo así como destrampadote, tiene movimientos así medio muy robóticos, ¿verdad? Y el Woody, que es un ranchero, así malamansado de mi tierra, casi de mi tierra, pues Texas como quiera, está cerquita de Chihuahua, ¿no? Ahí vamos paisana, ¿verdad? Luis, somos paisanos, pero era un actor. Hay pastores actuando. Son un personaje, no son reales, son de a mentiras. Nadie espera que seamos perfectos, mucho menos Dios. Así que seamos pastores y no pretendamos ser superhombres. Somos mejores siervos cuando en lugar de vivir un personaje, somos quien somos. Una nota científica. Este asunto del histrionismo, ¿qué creen? Me topé con el hecho de que es un problema psiquiátrico incluso. Dice el internet, el trastorno histriónico de la personalidad, se conoce con las siglas THP, está definido por la Asociación Americana de Psiquiatría como el trastorno de personalidad caracterizado por un patrón de excesiva búsqueda de atención, que generalmente comienza en la edad temprana adulta e incluye un comportamiento seductor inapropiado y una excesiva necesidad de aprobación. Los sujetos histriónicos son muy animados, dramáticos, vivaces, entusiastas y coquetos. El THP afecta 4 veces más a las mujeres que a los hombres. Sácale. Yo diría que a los pastores diferentes más. Tiene una prevalencia de 2 a 3% de la población general, de 10 a 15 de los ingresos y salidas de las instituciones mentales, este tipo de personas. El THP forma parte del grupo dramático de los trastornos de personalidad. Las personas con THP tienen una gran necesidad de atención, realizan apariciones inapropiadas y llamativas, expresan sus emociones en forma intensa o excesiva, pueden ser fácilmente influenciados por otras personas. Conductas asociadas incluyen egocentrismo, hedonismo, deseo continuo de apreciación y comportamiento manipulador persistente para conseguir sus propios objetivos. Personas con THP en general son altamente funcionales, tanto social como profesionalmente, suelen tener buenas habilidades sociales, a pesar de tender a usarlas para manipular a otros y convertirse así en el centro de atención. THP también puede afectar a las relaciones personales o sentimentales, así como a su habilidad para soportar las pérdidas o los fracasos. Pueden buscar tratamiento para depresión cuando una relación romántica o personal cercana termina. Individuos con THP suelen equivocarse al ver su propia situación personal en forma realista, dramatizando y exagerando sus virtudes o sus dificultades. También pueden cambiar de trabajo, y sigue hablando más cosas y habla de frustración y demás. Esto es un problema psiquiátrico, yo no hablo de eso, pero lo quise poner porque puede llegar hasta ser un problema psiquiátrico este asunto, de actuar como si soy otra persona. Para impactar a otros necesitamos ser, y no solo parecer, somos transparentes, seamos nosotros.
hace algunos años, siendo yo miembro de la mesa directiva, hubo una persona que tuvo una caída muy severa, una falta, un adulterio. Y recuerdo una frase muy interesante que él decía cuando nos decía de su problema. Él decía, vivimos aparentando. Se refería a su matrimonio, al que estaba dejando, abandonando, destruyendo. Decía, es que vivimos aparentando. Eso es grave, eso es gravísimo. El vivir aparentando es gravísimo. Es una primera falta, mala ortografía que nos impide escribir vida con buena ortografía en la gente. El mal de la farándula de la fe, o lo llamé al principio el mal de la ortografía la mala ortografía del histrionismo. Otro problema, la mala ortografía de las llamaradas. Le llamo a el mal de la euforia. Vivir momentos en lugar de vivir procesos. Vivir momentos en lugar de vivir procesos. Nos encanta vivir momentos extraordinarios. Algunos cuentan su vida por medio de esos momentos cruciales. Lo triste es que algunos no tienen otra cosa que momentos, pero sus vidas carecen de procesos de crecimiento, de desarrollo y maduración. Es más, nos aferramos a ganar personas para Cristo a través de momentos cruciales. Todos los pastores, yo, ustedes, todos, hacemos invitación a aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Y buscamos hacerlo de la mejor manera, una ilustración lacrimógena, ponerle en la película El Infierno. ¿Quién no va a levantar la mano después de la película El Infierno, Dios mío? O después de una película, yo no comparto la doctrina de la segunda venida de Cristo que manejan los futuristas, esas cosas, pero la película esa del ladrón en la noche, o Te has quedado atrás, así se acaba esa película, ¿no? Con una cancioncita, Te has quedado atrás, y uno se queda así todo, te has quedado atrás. Por eso te juntas con lo peorcito de la iglesia, porque si uno será tomado y otro dejado, pues que te vayas tú, ¿no? Porque andas con los peores. Te juntas con los santos, te quedas, mano. Te llevan al otro más santo que tú. Doctrinas que yo no comparto, por supuesto, pero ponemos esas cosas para lograr que la gente levante su mano. Es más, tenemos una especie de pasión por lograr decisiones. Yo digo, si quieren manos levantadas, fácil. ¿Cuántos quieren que levanten la mano? Son un congreso de 1000 jóvenes. ¿Cuántos quieren que levanten la mano? Si quieren, los levanto a todos. Es más, los pongo aquí de rodillas a todos orando. Está fácil. Si son jóvenes, está fácil. Les hablo de masturbación, les hablo de pornografía, les hablo de tener 2 novias, les hablo de desobedecer a los padres, cosas que son como la vida de muchos. No, hombre, aquí están de rodillas todos, en un momento. Pero si no hay un proceso de santificación, de discipulado en su vida, para el otro congreso los vamos a tener que volver a poner acá otra vez al frente. Porque no pasó nada durante los 365 días entre el primer congreso y el segundo congreso. Nos encanta vivir procesos, nosotros mismos también queremos vivir procesos momentos cuando debemos vivir procesos de maduración, de crecimiento. Por eso es que en casi toda actividad cristiana hay un llamamiento, e incluso en este congreso debe haber un llamamiento, un reto inmediato para los oyentes. Creamos esos momentos culminantes en toda reunión, porque sentimos que si no hay decisiones, si no hay gente al frente llorando, no tuvimos éxito. Algunos responden con llanto, se toman decisiones al vapor, que no hay de otra, son al vapor. Son decisiones tomadas así en el fragor de las emociones y dependen mucho de la habilidad del predicador para convencerles. En el mejor de los casos, el Espíritu Santo puede usar esa circunstancia extraordinaria para permitir que esa decisión sea el primer paso de algo, pero si ese algo no lleva un proceso, no sirvió de nada. No siempre hay un proceso entonces, y en ocasiones, como dicen en mi rancho, solo son llamaradas de petate. Por eso he llamado la mala ortografía de las llamaradas, o el mal de la euforia, vivir momentos en lugar de vivir procesos. En el seminario, cuando yo estaba en el seminario, ahí en el departamento de solteros, había un compañero que era el Buzz Lightyear de aquella época, era un personaje, me parece, tampoco quiero decir su nombre, pero siempre llegaba, bendiciones, tuvimos un culto bendecido, ungido por el Señor, tuvimos 15 decisiones. Yo venía de una iglesia que ni 15 miembros había, que iba a haber 15 decisiones. En una iglesia en formación allá en la colonia Isidro Favela, había la iglesia bautista Emaús, pero en esa época eran 2 familias y peleadas entre ellos, por cierto, y cosas así. Había situaciones, chismes y demás, y estaba difícil la cosa. Y llegábamos ahí el domingo en la noche a descansar, a tomarnos una galletita, un café, y llegaba, gloria a Dios. Vengo de una experiencia fantástica, tuvimos 23 decisiones. Y a todos nos caía gordo, nomás que no nos atrevemos a decirlo ninguno. Pero un día un compañero le dio en la torre, porque se levantó y dijo, no hombre, ya me voy, porque en mi iglesia hubo 120 decisiones. Y el otro sintió así que lo apantallaron y dijo, ¿120? Sí, dijo,
pues ¿cuántos miembros están en la iglesia? Pues 120, y todos decidimos irnos a la casa al terminar el culto. Y él como que entendió que nos estábamos burlando de su dichito, ese sangroncito. Y a lo mejor ni era cierto que había habido tantas decisiones. Y si era cierto, ¿para qué cuente el dinero delante de los pobres? ¿Sí me explico? Porque veníamos todos es el lunes, seminarista, todo aporreado. Dejaste tu tierra, tu parentela allá en la Tierra Santa, Chihuahua. Acá estás sin nada, sin novia, sin amigos, nadie te conoce. Te robaron 4 veces porque te oyen tonito de acá, de paisano, de provinciano, ¿verdad? Yo me esforzaba por decirle, pues pero no me salía el tonito de acá. Nomás no me salía. Un día me subí en un taxi y me dijo, oiga, usted habla así como raro, ¿verdad? Le dije, sí, ya dije, a ver si no me roba. Pero él también hablaba raro. Le dije, usted también habla raro. Le digo, pero aquí en el DF hay diferentes tonos, ¿no? Los que dicen que es que entonces nosotros, y los que dicen que me bajo del metro y que me echo a correr. Y él me dice, no, pero así nomás habla la gente del vulgo. Entonces yo le dije, sí, cierto, nomás la gente del vulgo. Y llegas todo robado, asaltado, me asaltaron de seminarista 4 veces, y llega uno de ahí todo aporreado, y con su cantaleta de éxito. Sí, era como para que cayera gordo, discúlpenme, pero mi otro amigo lo puso al ras. Por eso debe ser una prioridad mantener nuestro matrimonio sano y feliz, no solo en apariencia. Y por eso necesitamos un proceso de crecimiento personal y no solo un momento extraordinario. Para impactar a otros necesitamos ser y no solo parecer. Y necesitamos vivir procesos. Usted y yo necesitamos vivir procesos. Si tomamos decisiones en este Crece, que nuestras decisiones sean de iniciar procesos de crecimiento, procesos de discipulado, procesos de estudio bíblico, procesos de cambio de nuestra iglesia, planes para hacer variaciones, cambios en nuestra iglesia. Por eso en ocasiones la regamos todísima, porque vamos al seminario, aprendemos 2, 3 palabras domingueras, griegas y no sé qué, llegamos a la iglesia y les hablamos a los hermanos de la parusia del Señor. Y les decimos, ¿y esa quién es? ¿Esa doña quién es? ¿Y esa hermana es diaconisa o quién es? ¿Parusia González, Gutiérrez o quién? La segunda venida de Cristo. ¿Por qué no dices la segunda venida de Cristo y punto, se acabó? Pero llegamos porque nos encantan los momentos cruciales, explosivos, en vez de llevar a nuestra gente en un proceso y nuestra propia vida en un proceso. Otro error, la mala ortografía de la muerte prematura, el mal de la muerte autoasistida. ¿Qué día fuimos al cine? El martes. El martes, los miembros de la red pastoral de la que formo parte, fuimos al cine, los invité al cine. Vimos una película que se llama Una razón para vivir, en inglés se llama Respira. Parece que es de la vida real, un tipo que enferma, no se las cuento para que vayan y no se le frustren ustedes, pero como al final se mueren todos, va a estar muy triste. Ya les dije el final, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Eso lo dije justamente para poner un velo así sobre ustedes, para que se vayan a verla, no se mueren todos al final. Pero en esa película se habla del problema se maneja el problema de la eutanasia, esas cosas. Y hablábamos de que no es lo mismo eutanasia que muerte asistida. Creo que en el ministerio pastoral hay quienes se practican la muerte autoasistida. Morir anticipadamente en lugar de vivir el ministerio. Es interesante lo que dice el autor o la autora de la carta a los Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Eso debería estar en letras de oro gigantescas en todas las paredes de los templos cristianos. Usted y yo decimos, pero la que sigue, fíjese el autor o la autora de la carta a los Hebreos, fíjese lo que dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Se trata de una exhortación a los miembros de la iglesia, obedezcan a sus pastores. Yo le diría al autor y a la autora, con eso se hubiera quedado, ¿para qué nos da el gancho al hígado al final? Porque puede notar la jiribilla que le puso al asunto. Obedézcanlos, porque ellos dan cuentas al Señor. Y lo pasé para no dejar, dice, para que no anden quejándose, que lo hagan con alegría, porque eso no agrada al Señor. O sea que el autor o la autora de la carta a los Hebreos repartió parejo. Por eso yo digo que sí era hermana. Además de que es la carta más larga y dice, os he escrito brevemente. Ya con esos 2 argumentos, era una hermana. Pero la verdad es que
dice porque su tarea es cuidarles, porque darán cuenta de su vida ante Dios, porque no es bueno que realicen su trabajo tristes y quejándose. Pero ahí está la indirecta, podemos ver la jiribilla para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es triste que existan pastores que viven el ministerio con tristeza. Es doloroso que haya esposas de pastores a las que les duele el ministerio pastoral. Si un pastor se queja de sus ovejas, en realidad se queja de su ministerio. Es necesario rescatar la metáfora del pastor y el rebaño de acuerdo a las tradiciones pastoriles de Israel y no de acuerdo a las tradiciones de chiveros de Latinoamérica. Yo sé lo que es ser chivero. Pasé las vacaciones de verano en ranchos, porque mi padre era un rancho y tenía unos amigos en rancho, y algunos de ellos en particular, Chon y Esperanza, tenían ahí amigos de mi edad, hijos de mi edad, compadres de mi padre, esas cosas, y eran chiveros. Y las chivas se cuidan con un perro bravo que les muerde la cola y las corvas a las chivas, y un palo y piedras, con piedras les ordenas y las diriges. Los pastores en Israel jamás harían violencia. Sus herramientas, esas vara y callado, no son instrumentos contra las ovejas, para nada, pero para nada. Era deshonesto, desleal, era una herejía golpear a las ovejas. Nunca un pastor en Israel, hasta la fecha, haría violencia contra una oveja. No, señor. Las trataba de tal manera como sus hijas. Las conocía todas y les ponía nombre a todas, aunque fueran 253. Todas tenían nombre y las conocía muy bien. Iba delante de ellas y lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Pues porque oyen su voz, porque canta, porque chifla, porque va cantando, la que sea, Camello, Prieto, Azabache, alguna de esas canciones judías, ¿no? Camello, Prieto, Azabache. Y uno dice, ¿y las chiquitas que todavía no conocen bien la voz? Pues las chiquitas siguen a su mamá, o a su tía, o a su abuela. Y al seguir a su abuela, siguen al pastor. Entonces, era diferente. Debemos rescatar eso, porque cuando actuamos así con nuestras ovejas, el ministerio puede ser dichoso. La vida cristiana es una bendición, experimentémosla con gozo. No debe ser una maldición la vida cristiana. La vida cristiana es una provisión divina, vivámosla con satisfacción. El discipulado es un regalo, caminemos en contentamiento. El ministerio es un privilegio, ejerzámoslo sintiéndonos honrados. Podríamos usar muchos textos bíblicos que hablan de la experiencia de gozo en la vida cristiana y especialmente en la vida ministerial, pero para muestra un botón. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan 4. Hagámoslo una realidad en nuestra vida. Tengamos cuidado de vivir el ministerio con dolor. Así como que pues ya no tengo que hacer, ya a mi edad ya no me contratan en ningún lado. Ahora me aguanto. ¿Qué nos pasa? No, así no es la cosa. Es un honor, es un gozo, es una alegría. ¿Hay luchas? Sí, por supuesto que hay luchas. ¿Hay razones para llorar? Por supuesto, muchísimas. Algunas del ministerio mismo, personas que nos traicionan, personas que nos hacen mal, personas que nos ofenden. He contado a ustedes que llegar a esta iglesia fue todo un reto, fue bárbaro el reto aquí, llegar a esta iglesia. Yo me recuerdo allá afuera saludando a las personas, una fila larga de personas, saludarme. La mitad para decirme, qué bueno que vino, pastor, lo queremos mucho, nos cae bien, su esposa linda, qué bueno, yo voté por usted, qué bueno que usted es el pastor de esta iglesia, porque hubo una votación, había 3 candidatos, estaba la iglesia dividida en 3 candidatos diferentes. Me parece que la comisión de púlpito, la comisión de buscar pastor, ahí tuvo algo que no hubiera sido mejor hacerlo de otra manera. Pero había la mitad otra que se formaba para decirme, yo no voté por usted. Yo le decía a esos, pues yo tampoco voté por usted, ni lo conocía yo a usted. Pero yo voté por la voluntad de Dios y vine aquí a servirle a usted, y si usted me da permiso, le puedo servir. Y algunos me decían, no, yo tengo un pastor. Y mi pastor vive, don Rolando, pero el Rolando falleció y yo no tenía la culpa, por cierto, de que haya fallecido. Pero algunos como que me veían culpable. Los comprendía, los comprendía. Nunca sentí odio ni coraje contra ellos, los comprendía. A mí también me dolía la ausencia de don Rolando, era mi amigo. Yo era un chamaco, por supuesto, él podía haber sido mi padre. 2 de sus hijos eran mayores que yo de edad, así es que él podía ser mi padre y yo podía ser su hijo menor o algo así. Pero era un tipazo de primera y por alguna razón era un buen tipo. A ver, en esa época en la mesa directiva, él y yo muy a menudo estábamos de acuerdo contra todos los demás porque él era con ideas un poco liberales y yo también. Y había otros que eran de ideas muy conservadoras y en ocasiones él y yo estábamos juntos luchando por algún cambio, lo que sea. Es que tenía una gran amistad con él y por cierto se parecía a mi padre, se parecía físicamente a mi padre y yo lo admiraba mucho. Y por cierto, cuando murió don Rolando, cercanamente a eso, unas semanas, había muerto mi padre también. Es que yo estaba también, ¿cómo se dice? Mi dolido y esas cosas. Es que su ausencia a mí también me dolía. Y yo comprendía a los miembros de esta iglesia. Algunos de ellos nunca me comprendieron, nunca me aceptaron y que nos causaban dolor. Hablaban por teléfono a nuestra casa, decir groserías y maldiciones. Es más, hubo uno de ellos, un diácono, que incluso le ofreció dinero a un sicario para que me golpeara. Y si quieren les platico más chismes de esos. ¿Hay dolor? Sí, hay dolor.
Pero si usted me pregunta, se lo digo con verdad, volvería a andar ese camino. Volvería a andar ese camino por vivir lo que ahora vivo con mis ovejas ahora en esta iglesia. Volvería a caminar ese trecho, porque el ministerio es un gozo, es una alegría, no sin dolor, no sin ofensas, no sin puñales atravesando nuestra espalda, no, pero sí en gozo. Así es que, hermanos míos, cuidado con estas malas ortografías. Les hago un resumen de ellas. La mala ortografía del histrionismo, el mal de la farándula de la fe, vivir un personaje en vez de vivir nuestra aventura de fe verdadera. La mala ortografía, en segundo lugar, de las llamaradas, el mal de la euforia, vivir momentos en lugar de vivir procesos. Y en tercer lugar, la mala ortografía de la muerte prematura, el mal de la muerte autoasistida, morir anticipadamente en lugar de vivir el ministerio, morirnos, suicidarnos y sufrir el ministerio. No, que nuestra esposa no sufra el ministerio. Hagamos todo lo posible porque ella disfruta el ministerio. Comprendamos sus demandas. Recuerdo, ¿se acuerdan del hermano Domingo Fernández? ¿Conocían al hermano Domingo Fernández? Era un cubano, allá paisano de ustedes, hermanos, que tenía la radio allá en Miami, famosísimo, donde era un tipazo de primera, un viejo, ¿no? de la guardia, no solo de la vieja guardia, sino los de la vieja guardia le decían a él de la vieja guardia. O sea, sí, porque desde hace mucho ya falleció el hermano, pero era un tipazo. Me acuerdo de una conferencia allá en Chihuahua, a los pastores de Chihuahua, y entonces dijo, no, yo le digo a mi esposa, ahí está la puerta, porque hablaba así como los hermanos acá, porque era cubano, como Tres Patines, ¿verdad? Yo me acordaba de Tres Patines cuando lo oía, y lo decía, yo le digo a mi esposa, ahí está la puerta, 1-10 por 2-20, pues te puedes ir cuando quieras. Y yo estaba iniciando el ministerio, y había otro ahí, y como yo así joven, yo lo volteaba a ver, y luego el otro me dice, yo le digo eso a mi esposa y se va. Si hasta ganas tiene de irse, y yo abriéndole la puerta, con más ganas se va. Entonces yo llegué a la conclusión de que en esa época las mujeres eran de otra clase. Yo dije, no, es que él no sabe cómo son las mujeres de ahora. No podemos vivir los pastores de ahora con la ética, con los principios de los pastores de antes. No es la misma cosa, ni la misma, ni la misma. Ni con nuestros hijos tampoco, hay condiciones diferentes. Pero de repente sufrimos porque no entendemos eso. No, hagamos todo lo posible por disfrutar el ministerio. Muy bien. Sigue siendo cierto entonces que debemos escribir vida con buena ortografía. Adelante, ahí estamos ya, sí. Conclusiones preliminares. Creo que ya las di. No, todavía no es cierto. Ahí voy. De la misma manera que no es lo mismo haya que haiga. ¿Están de acuerdo conmigo? No es lo mismo haya que haiga, ni es lo mismo fuiste que fuiste. No es lo mismo ser un cristiano espiritual que ser un cristiano espiritualoide. Y como dijo el Señor, la diferencia puede ser pequeña, una tilde, una letra. Fuiste y fuiste, una letra. Haya, haiga, una letra, en este caso 2 creo. Pero una pequeña variación y no es lo mismo. En el mundo hay personas inconversas que no se convierten porque no conocen a un cristiano. Otros no se convierten porque sí conocen a uno que se dice cristiano. En las iglesias hay creyentes que no se desarrollan. Escuchen, pastores, en la iglesia hay creyentes que no se desarrollan ni llegan a ser discípulos porque no tienen un pastor que forme en ellos a Cristo. Gálatas 4:19. O porque tienen a un pastor que les estorba en su crecimiento. Así que debemos reconocer que hay muchas maneras incorrectas de vivir la fe y una manera correcta de hacerlo. También hay diversas maneras de ejercer el ministerio. Podemos decir que algunos viven la fe y ejercen el ministerio con faltas de ortografía, y sería bueno corregir la plana. Sería bueno corregir la plana de nuestra escritura, de la ortografía en el sentido espiritual. Por eso vamos a la primera enseñanza. Las otras las dejaré para la siguiente conferencia, que también la voy a dar yo, pero después de un descanso de oración. Escribamos vida con buena ortografía. Analicemos algunas reglas de la ortografía en nuestro ministerio. Regla 1, les voy a compartir algunas reglas de ortografía espiritual, la ortografía ministerial, pastoral. Regla 1, la opinión de Dios es lo que importa. Principio teológico, vivamos para Dios. A los religiosos espiritualoides les importa mucho la reputación, la fama, el qué dirán, las apariencias y el prestigio religioso. Casi todo lo que hacen, lo hacen porque seguir que los demás les den alabanza. Para ellos podemos citar esta palabra que el Señor dijo. Léanla conmigo, por favor.
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vivir para Dios es algo que no se dice, se hace. Dime de qué alardeas y te diré lo que no eres. Alguien fue a esos retiros, a esos congresos de liderazgo de allá en Hawái. Se hizo en Hawái, ¿cómo se llama? Haggai. Un hermano fue allá y me contaba, emocionado, que había conocido una persona que les contó que él oraba de las 2 de la mañana a las no sé qué, no sé si 5 horas, 6 horas y no sé qué. Yo no sé a ustedes qué les suena eso, pero a mí alguien que ora de esa manera no lo debe decir. No es algo que deba decir. Y si lo dice, a mí me da muy mala espina. El Señor dijo, entra tú, que no se note. Si estás en ayuno, que ni se note, ponte chapetitas o algo, échate aceite para que no parezca que ayunas. Que nadie lo note, es asunto entre tú y Dios. Pero no lo cantes, no lo cacarees, si no es huevo o gallina. Vivir para Dios es algo que se dice, no se hace. Dime de qué alardeas y te diré lo que no eres. Vivir para Dios nos hace libres, pues nos libera de la esclavitud del consenso. No tengo que estar esclavizado de lo que opinan los demás. Vivir para Dios perfecciona nuestras acciones de tal modo que nos permite dar fruto para vida. Y vivir para Dios nos prepara para encontrarnos con Dios todos los días y en el día de nuestra partida. Escribamos nuestro ministerio con buena ortografía, viviendo para Dios. Cuidado con nuestros compromisos con la bola, nuestros compromisos con la fama. Sé que algunos de ustedes se conectan a algunos de nuestros cultos, pero la mayoría no se conectan a las 12 porque a las 12 también tienen culto, aunque tal vez algunos ven los cultos nuestros ya después. Pero hace unas semanas tuvimos un incidente en nuestra iglesia que les quiero contar. Vino un predicador muy famoso a nivel latinoamericano, muy famoso. Y yo no quería invitarlo a predicar en nuestra iglesia, aunque él quería venir a nuestra iglesia porque venía cuando don Rolando era pastor y eran amigos. Y él quería venir acá, pero yo no quería invitarlo y le dije a la persona encargada de eso que mejor lo invitara a alguna otra iglesia, porque ya había venido a nuestra iglesia y aunque se midió y no dijo algunas de las cosas que yo le escuché decir en una conferencia que nos dio a la convención regional aquí, me parece que él es bautista, dice de nombre, pero él cree en el apóstol, que él es apóstol y hay apóstoles y que en una iglesia todos hablan en lenguas y que son derribados y cosas de esas. Yo no creo eso. Me parece no solamente errores, sino me parecen herejías y peligrosas herejías. Y entonces yo no lo quería invitar, pero él insistió, le dijo a alguien que me convenciera, a un amigo en común, una amiga en común que tenemos, también lideresa a nivel mundial, y me dijo, el hermano ha cambiado, incluso se retractó de sus ideas carismáticas y no sé qué, y yo lo invité así como con ¿cómo se dice? Con temor y temblor, con recelo. Incluso en la oficina mis secretarias tenían mi sermón escrito y en PowerPoint. Yo les dije, si a las 8, porque predicó en 3 cultos, a las 8 aquí, a las 10 ahí en el Gran Fórum y a las 12 en el Gran Fórum. Le dije, si a las 8 sale con alguna cosa, yo le diré muchas gracias, le daré su ofrenda, como si hubiera predicado todo el Santo Domingo, y le diré muchas gracias, hermano, no se preocupe, yo predico más tarde. Y que se vaya a su casa. Pero no, estuvo bien el culto de las 8. Y luego el culto de las 10, estuvo bien también, todo bien, pero a las 12, que era el último, y estaba lleno de gente, había más gente que en todos los demás cultos, estaba lleno el Gran Foro. Él dijo, espero que esto no sea controversia, ¿para qué dices si ya sabes? Y dijo, pero por eso el Espíritu Santo te posee, dijo, te posee, y por eso a veces te caes, te tumbas, y hablas en lenguas. Y me volteé a ver, y yo puse cara, yo creo, de guarache oaxaqueño, algo así, con mole. Y entonces oré al Señor. Dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y además estoy al aire, lo ven muchas personas. Y este es un personaje famosísimo, tiene libros por donde quiera. Es más, a eso vino a promover sus libros. Señor, ¿qué debo hacer? Oré al Señor mientras él seguía. Se detuvo porque vio mi cara
Ya no dijo más de eso, siguió, todo lo demás que decía estaba bien, me parece. Y entonces yo no aguanté, y cuando él terminó su sermón, yo subí. El hermano que dirige ahí el momento de la oración para las ofrendas iba subiendo, le dije, permítame, denme permiso. Y entonces yo en forma bien breve puntualicé y dije, hermano, la Biblia dice que el suelo no es un lugar para los seres humanos a menos que voluntaria y conscientemente nos postremos ante el Señor. El diablo derriba a las personas, Cristo las levanta. Y cuando las personas se hincan, sean conscientes, no se han perdido, porque Dios no es un demonio para poseer personas, nos llena, no nos posee como los demonios. Y las lenguas no son balbuceo. En Hechos 2 dice que los que no podían entender, entendieron. El milagro de las lenguas, de lenguas, es el milagro de la comunicación. Personas que no se puedan entender, se entienden. Todos hablan el mismo idioma y de repente uno empieza a balbucear y nadie entiende. Eso no es el don. Y le recomiendo, hermano, usted vino a enseñarnos, pues debe llevarse enseñanzas de nosotros. Le recomiendo, usted es demasiado importante, es un líder de influencia y debería pensar seriamente y cambiar alguna de sus convicciones. Hasta lo exhorté desde el púlpito. Y entonces yo dije, a ver mi iglesia qué dice, porque pues estoy echándole agua fría al asunto. Predico a una persona y una persona importante y famosa, y luego yo llego y le echo un balde de agua fría a la hoguera. Pero fue de Dios, porque a mí no se me hubiera ocurrido. El sermón ni siquiera fue evangelístico. Pero después de que dije eso, y hasta exhorté al hermano, dije, pero aquí está Cristo, y el hermano habló del Señor Jesucristo, y por eso quiero decirles, alguien necesita entregar su vida a Cristo, y no prediqué otra vez, nomás esa invitación, y pasaron, un titipucha, los que estuvieron presentes, hermanos de Oreo, ¿cuántos serían los que pasaron? ¿Recuerdan ustedes? ¿No serían 50 personas, o más de 50 personas? Pasaron, personas aceptaron a Cristo. Yo sentí como que Dios me dijo, hiciste bien, mira, no se echó a perder nada, estás salvados, y ni siquiera ningún sermón les predicaron evangelístico, pero yo me encargo de eso. Y después medité y me sentía así, lo íbamos a llevar a comer y yo pensaba, ya en privado le voy a decir, discúlpeme hermano, pero no me arrepiento de eso y usted debe reflexionar, pero no fue a comer con nosotros, tenía otro compromiso, le salió otro compromiso. Pero ¿saben qué? Creo que en ocasiones nosotros los pastores nos cuidamos mucho de los demás. Tenemos miedo de decir. Medimos el tamaño ministerial de las personas, su edad y su edad de ministerio, la fama que tiene, y entonces nos sentimos pequeños y no hacemos cosas que debemos hacer. Perdóneme usted, pero aquí el más grande y el más pesado es Dios. Y su palabra no está en venta y no está en discusión, y su palabra no tiene por qué ser pisoteada, y el mensaje de su palabra debe ser respetado, y se acabó. Si viene Pablo y nos dice una herejía, lo callamos y lo exhortamos para que se peine el copete que casi ni tiene, porque ya dijimos que no saben, algunos dicen que era pelón. Está pelón que él venga a hablarnos, ¿verdad? Eso sí. Pero estoy diciendo metafóricamente, como él dijo. ¿Se acuerdan que él dijo? Si un ángel del cielo o uno de nosotros, ¿se acuerdan que dijo? Viene y les dice otro evangelio, ¿se acuerdan que dijo? Sea anatema, lo cual es una palabrota, es una palabra fuerte. Entonces usted y yo, hermanos, servimos a Dios, no a nadie más, a Dios. Esa es la primera regla, para escribir con buena ortografía. Es la opinión de Dios, es la que importa, el principio teológico, vivimos para Dios. Él es, no importa qué cargo tiene esa persona, no importa si es muy famoso, no importa si es pastor de una mega iglesia, no importa. Si lo que está diciendo es mentira, aunque sea pastor de una mega iglesia. Pero resulta que en ocasiones sí nos achicamos nosotros, nos empequeñecemos y cedemos a las cosas que suceden y damos permiso de que venga gente y nos enseñe un montón de herejías. Me acuerdo en esa ocasión que vino a nuestra regional, el hermano, un año antes había venido a nuestra regional y dijo estas mismas cosas y más ampliamente, porque ahí no había nadie que lo callara. Y yo veía algunos pastores de mi regional bautista, convención regional bautista, yo veía algunos de los pastores de mi regional fascinados con lo que estaba diciendo. Yo estaba espantado con lo que estaba diciendo. Yo decía, este es un bautista, es el hermano famoso cuyos libros leí desde que empecé mi ministerio. Y me sentía, pero yo lo que más me frustraba no era lo que él estaba diciendo, lo que más me frustraba era que los demás estuvieran aplaudiendo el asunto. Me causaba mucho dolor eso, y creo que nos pasa porque no tenemos buena ortografía para ejercer el ministerio. Primer regla de la ortografía correcta, la opinión que importa es la de Dios. Tengo otras 6 reglas que contarles, pero ya se me acabó el tiempo, pero sé que tengo otra hora de conferencia después de un breve descanso para estar juntos. ¿De acuerdo? Entonces tomamos
Les pido que cuando nos llamemos por el micrófono, si vengamos, tengamos un descanso de 15 minutos y ahorita nos vemos, ¿de acuerdo? Espero con esta primera regla haberlos convencido de que deben regresar.